Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por un día más. Quiero animarlos a todos, no porque no lo hagan, sino a animarlos o animarnos a que sigamos haciendo esto. Dar gracias. Hermanos, seamos agradecidos a Dios. En específico, demos gracias a Dios por permitirnos vivir en este país. Muchos hemos venido a los pies de Cristo en este país. Y obviamente le servimos en este país. Muchos hemos tenido nuestros hijos acá, lo estamos criando acá, tenemos nuestros trabajos, nuestros hogares. Gracias a Dios por esas bendiciones materiales, recordando que las espirituales son más importantes. Pero, dicho eso, todas las bendiciones que tenemos provienen de Dios, dice la Biblia. Entonces, en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que está sucediendo, creo que como cristianos, como hijos de Dios, es bueno y nos va a ayudar mucho a mantener una actitud de agradecimiento. Entonces damos gracias a Dios por esta nación y permitirnos vivir en ella. Aún si tenemos planes de regresar a nuestra nación natal o quedarnos acá hasta lo que Cristo regrese o nos llame a la gloria, demos gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Y al mismo tiempo procuremos cambios, procuremos que el país cambie para mejorar. Pidamos a Dios misericordia, pidamos a Dios que reine el orden civil, pidamos a Dios que se haga justicia, pidamos a Dios que aprendamos a perdonarnos, a sanar de heridas pasadas y presentes y dar lugar a la paz y a la unidad en medio de las diferencias, porque Dios desea que las naciones vivan en paz, en armonía. Y como cristianos debemos de procurar estas cosas, orar por ellas. Y digo esto en parte porque sé que hay maneras de cómo involucrarnos y creo que necesitamos dirección de Dios en esas cosas. Creo que debemos buscar la manera de involucrarnos, de participar, pero siempre manteniendo el enfoque bíblico de las cosas. El problema fundamental es espiritual. El problema fundamental es que somos pecadores, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos la salvación de Dios, necesitamos la resurrección de Jesucristo, experimentar una resurrección en nuestras vidas, o sea, nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios ofrece, eso es lo que Cristo ofrece, una relación personal con Él para que así Él cambie nuestros corazones y así aprendamos a tratar a los demás como Dios manda, como Dios así lo requiere. Entonces, oremos por esas cosas. También le quiero informar que el hermano Kevin, la hermana Chenise están en Texas. Ellos decidieron ir a Texas para que Chenise dé a luz allá junto a sus padres. Tienen planeado regresar en agosto. Entonces oremos por ellos, oremos por los enfermos y también por la pandemia que sigue en medio nuestro, para que Dios nos libre de esta pandemia y tenga misericordia de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por esta nación. Pedimos una transformación espiritual sobre todas las cosas. Y pedimos, oh Dios, que tenga misericordia de nosotros. Pedimos por la salvación de las almas perdidas. Y pedimos, oh Dios, para que en todo tiempo se haga justicia donde es necesario y meritorioso que se haga justicia. Pedimos que nos enseñe a perdonarnos, a vivir en armonía y Dios tratarnos con dignidad, con respeto, recordando que hemos sido creados a la imagen y semejanza tuya. Dios, tu anhelo es que todos los hombres vengan al arrepentimiento
y conozcan la salvación tuya por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que esto pedimos, oh Dios, como iglesia ayúdanos a perseverar y mantener la fe, mantenernos creciendo en la fe. Te pido por el pastor Kevin y Chenice, dale gracias, dale tu protección y cuidado, y que ella pueda tener un parto normal, bien, y que puedan regresar de acuerdo a los planes que se hicieron. Pido por los enfermos, dale sanidad, y Dios, glorifícate en sus vidas. Y Padre, también te pido por la iglesia, que nos ayudes a mantenernos fiel, y que esta meditación sea de bendición para todos. Esto pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, capítulo 11, lo hemos titulado Por la fe. Estuvimos hablando acerca de la fe de Abel, de la fe de Enoc, de la fe de Noé, de la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Empezamos en sí hablando de la fe de Moisés, pero después fuimos y hablamos de Abel, Enoc, etc. Hoy nos toca hablar acerca de la fe de José. Por lo tanto, vamos a leer en Hebreos 11, 22. Dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué es fe? Fe es confiar en la palabra de Dios. Fe es confiar en el Dios de la palabra. O sea, fe es confiar en la Biblia, la palabra de Dios, y fe es confiar en el Dios de la Biblia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero también el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de Juan, y el Dios mío, el Dios tuyo. Amén. Es confiar en Él, en su palabra, y obedecerlo implícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de las circunstancias o las consecuencias. En otras palabras, no solamente confiamos y obedecemos a Dios cuando sabemos que las cosas van a suceder a nuestro gusto o a nuestra manera. Cuando sabemos que los resultados van a ser favorables a nuestro juicio. No. Obedecemos a Dios independientemente de las consecuencias. Porque es lo correcto. Porque es lo que Él espera de nosotros. Porque es lo que a Él le agrada. Entonces, eso es fe. Y cuando hablamos de fe, José es un bello ejemplo de lo que es tener fe. Y de todas las cosas que el escritor de Hebreo pudo haber dicho acerca de la vida de José, que son muchas, él cuando habla de su fe, habla de su momento final. En Hebreos 11:22 dice el escritor, al morir José, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En Génesis 15, Abraham recibió de Dios la promesa de que Dios iba a hacer de él una gran nación y le iba a dar la tierra prometida a su descendencia. Lo menciona también en otro capítulo, el 12, el 17, a través de Génesis del 12 al 19, pero en el versículo 15, en el capítulo 15, ahí Dios le dice a Abraham que la nación que él iba a crear a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, iba a terminar en Egipto siendo esclavo por 400 años. Pero Dios le dice que después de ese tiempo, Él va a liberar a la nación de la esclavitud y los va a tomar y llevar de regreso a la tierra prometida. Y en esa ocasión van a poseer la tierra. O sea, eso fue lo que Dios le dijo en forma de profecía también a Abraham. Y sabemos ya que esas promesas fueron ratificadas con Isaac, el hijo de la promesa, y con Jacob.
y también con José. Entonces estas promesas, estas predicciones, estas profecías, podemos estar seguros que José las conocía, que él estaba al tanto de estas promesas, y por eso es que él al morir, dice, mencionó la salida de los hijos de Israel, porque él sabía que Dios había prometido de que aunque el pueblo iba a vivir en esclavitud por 400 años en Egipto, Dios eventualmente los iba a liberar y los iba a regresar a la tierra prometida para que la poseyeran. Y sabemos que eso sucedió bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Cuando José muere, o antes de él morir, él verbaliza estas cosas. Y al verbalizarla, él indica, él demuestra que él tenía esta confianza en que la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob se iban a cumplir. Pero no solamente eso, porque él tenía certeza de que la palabra de Dios se iba a cumplir. Él dio mandamiento, dice, acerca de sus huesos. Entonces, José pidió que no lo enterraran en Egipto. Él pidió que cuando se diera este éxodo, esta salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, él pidió que sus huesos fueran llevados en el ataúd a la tierra prometida y fuese enterrado ahí. Y sabemos que pasó 400 años y eventualmente el faraón dejó ir al pueblo. Y es lindo leer en Éxodo 13. En Éxodo 13 podemos leer lo siguiente. Éxodo 13, 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Haréis subir mis huesos de aquí refiriéndose a Egipto, con vosotros, refiriéndose a la tierra prometida, porque era la tierra donde Dios le había prometido que iba a llevar al pueblo de Israel y se le iba a dar a ellos. En Josué 24:32 leemos lo siguiente. Josué 24:32 dice: y entraron, esto es refiriéndose al pueblo de Israel, y entraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. O sea, el pueblo de Israel, cuando Dios los regresó a la tierra prometida, llevaron consigo el ataúd de José y lo enterraron en este lugar que, cuando uno estudia, está ubicado ya en la tierra prometida. Entonces, a esto es que se está refiriendo el escritor de Hebreo cuando dice que José, por fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pues bien, con este contexto hay mucho que aprender acerca de José. José, vemos que a medida que su cuerpo iba deteriorando, su fe iba aumentando, iba creciendo. Y esto lo vemos en Jacob también, en Isaac también, como al final de su vida, aunque su cuerpo estaba en debilidad al punto de la muerte, su fe estaba fuerte. Y esto es un ejemplo para nosotros seguir. A medida que pasa el tiempo y nos debilitamos en el cuerpo, que Dios nos dé gracia para que nuestra fe
no disminuya, sino que aumente y crezca y sea más fuerte y podamos morir como murieron estos patriarcas y como han muerto muchos otros creyentes. Amén. También aprendemos de José que aunque él vivió la mayor parte de su vida en Egipto, él no vivió como un egipcio. Él no pidió que se le enterrara en Egipto. Él vivió como un judío, él vivió como un israelita. Y lo que aprendemos de esto es que como cristianos, a veces nos vamos a encontrar fuera de nuestro ambiente original, seguro. Porque José nació en la tierra de Canaán, a los 17 años fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, terminó siendo esclavo en Egipto, siervo del Potifar, fue acusado injustamente, terminó en la cárcel, duró, tengo entendido, 10 años, y después que salió fue que se convirtió en el hombre más importante en Egipto después del faraón. Entonces, aunque él vivió desde los 17 años hasta los 110 años, que fue la edad en que él murió, en Egipto, no obstante, él vivió como un judío, él vivió como un israelita, recordando las promesas de Dios, recordando las promesas que Dios le había hecho a su padre Jacob, a su abuelo Isaac y a su bisabuelo Abraham. Y él mantuvo esa cultura, esa tradición de fe y la expresó aún cuando él murió. Entonces aprendemos de José que aunque nos encontremos fuera de nuestro ambiente original o seguro, todavía podemos servirle a Dios, podemos honrar a Dios, podemos clamar y afirmar que somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya por los últimos 3 meses, como iglesia local, no hemos estado reuniéndonos en nuestro edificio de adoración. Pues bien, estamos fuera de nuestro ambiente. No tenemos ese lugar de seguridad donde podemos ir, encontrarnos con nuestros hermanos, fortalecernos en la fe, estudiar la Biblia juntos, orar juntos, físicamente. Lo estamos haciendo por medio de la tecnología, etcétera, pero no tenemos esa coinonía física. Estamos fuera de nuestro ambiente seguro, de donde podemos crecer y florecer, ¿verdad? Porque nos sentimos seguros. Y no sabemos cuándo vamos a tener la bendición de volvernos a reunir. Entonces, mientras estamos fuera de ese ambiente, la pregunta es ¿cómo está nuestra fe? ¿Está menguando? ¿Está disminuyendo? ¿Está creciendo? Entonces, espero en el Señor que nuestra fe siga creciendo, siga aumentando. Y esto se aplica aún cuando salimos fuera de nuestros hogares, porque en nuestros hogares se nos hace más fácil vivir nuestra fe, ser los cristianos que debemos de ser. Pero cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos viviendo en el mundo, andando en el mundo, funcionando en el mundo, ¿cómo es nuestra fe? A un nivel personal, yo recuerdo cuando yo ingresé al ejército, muchas personas me decían, tú estás mal, tú vas a perder tu fe, tú vas a dejar de adorar a Dios, el ejército no es bueno porque tú vas a alejarte de Dios y en verdad no fue así. Yo entendí que en ese momento en mi vida Dios me había permitido, me había concedido que ingrese al ejército después de oración y esperar en su dirección. Y donde quiera que yo iba, lo primero que yo hacía era conseguir una iglesia local donde adorar y servir a Dios. Aún en mi año en Afganistán, aún en ese año, habían iglesias locales compuestas mayormente de soldados cristianos con quien yo adoraba al Señor Jesucristo y le servía. Tuve la bendición aún de adorar con un grupo de cristianos de Corea del Sur. Entonces digo esto para enfatizar nuevamente, hermanos, podemos mantener nuestra fe independientemente del ambiente favorable o no
favorable que nos encontremos. O sea, independientemente del ambiente ser favorable o no favorable, podemos mantener nuestra fe y ser obedientes como lo fue José. Entonces eso aprendemos de él. También aprendemos de José a ser paciente y tolerante, aun cuando somos tratados injustamente. Sabemos que él fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, terminó en la cárcel, duró 10 años en la cárcel, después eventualmente fue que salió y se convirtió en el hombre grande y poderoso que la Biblia revela que él fue en Egipto, ¿verdad? Entonces, aún si volvemos a los tiempos de su interacción con sus hermanos, como ellos los envidiaban a él y lo menospreciaban y querían hasta matarlo, y eventualmente lo vendieron a la edad de 17 años a la esclavitud. A pesar de todo eso, José fue tolerante, fue paciente y no dejó que las circunstancias negativas que sucedieron en su vida lo desanimaran a obedecer a Dios, lo desanimaran a dejar de creer, o sea, no dejó que esas circunstancias desanimaran su fe, su obediencia, o lo alejaran de Dios. Él no permitió que eso sucediera. Entonces ahí también vemos un bello ejemplo para nosotros seguir, que independientemente de lo que Dios permite en nuestras vidas, no dejemos que esas cosas sean causa de nuestra desobediencia y rebeldía. No la usemos como excusa para dudar y alejarnos de Dios. Recuerden que a los 17 años Dios le había revelado a José en forma de profecía también por medio de un sueño de que sus hermanos y aún sus padres iban a postrarse delante de él, iban a servirle, y ellos se enojaron con él y lo despreciaban aún más por eso. Y José vivió todos esos años con esas promesas. Y muchas veces en su vida él tal vez pensaba, ¿cómo es que esto se va a cumplir? Mírame acá, mira todo lo que me está sucediendo, especialmente cuando duró ese tiempo en la cárcel. Pero él nunca distribuyó a Dios, él nunca le atribuyó a Dios despropósito alguno, como dice Job, que Job, a pesar de todo lo que le sucedió, él entendía que en todo Dios tenía un propósito. Y así también vivió José. En Génesis 50 leemos que sus hermanos tenían miedo de que él se iba a vengar de ellos después que su padre Jacob muriera. Y vemos otro bello ejemplo en José de cómo él no se dejó esclavizar por la amargura, el rencor, la venganza, de cómo él perdonó a sus hermanos y aún los ayudó para que sobrevivieran la escasez de alimentos que había en la tierra de Canaán, y vinieran a Egipto, a ubicarse en Egipto, a vivir en Egipto, y así salvarse ellos y salvar a sus familias. Y así fue como los judíos llegaron a Egipto. Entonces, en Génesis 50:20, José le dice a ellos, en referencia a este mal que ellos le habían hecho a él cuando él tenía 17 años, de cómo procuraron matarlo y entonces decidieron no matarlo y después lo vendieron a la esclavitud, y así él terminó en Egipto. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos cómo José interpreta sus circunstancias y las cosas negativas que les sucedieron y que Dios permitió en su vida a través de personas, en este caso a través de familiares, cómo él lo interpreta correctamente y dice, Dios tuvo un propósito en todo esto. Entonces esto es otro bello ejemplo para nosotros seguir, de cómo van a haber personas que Dios pone en nuestras vidas que nos van a causar daños, nos van a herir, nos van a hacer, pueden llegar a ser causa de tropiezo en nuestra vida,
pueden ser causas de enojo, de ira, de amargura en nuestros corazones, pero seamos como José. Veamos siempre los propósitos de Dios en todo y escojamos perdonar, escojamos la reconciliación, escojamos la misericordia, escojamos vencer con el bien el mal, escojamos imitar a Jesucristo y sus ejemplos de cómo Cristo nos enseñó y nos dijo que oremos por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, por los que nos maltratan. Yo en lo personal he visto esto y es bello, hermanos, orar a Dios por alguien que es objeto de daño, de aflicción en tu vida, y orar por esa persona, por su salvación, orar que Dios le haga bien, y sobre todo orar que Dios te dé la gracia para tratar a esa persona con dignidad y con, pues, con respeto humano, y encomendarle a Dios esa situación y ver cómo Dios obra, ver cómo Dios transforma las cosas de una manera que le hace justicia a uno. Entonces, eso es vivir con fe. Lo vemos en José, lo vimos en otros personajes bíblicos, lo vimos sobre todo en Jesucristo. Y hay tantas cosas que podemos decir de José que nos ayudan hoy en día. Estamos pasando por momentos difíciles, no obstante, procuremos que nuestra fe no mengue, no disminuya, sino que crezca. Y procuremos crecer espiritualmente y mantener nuestros ojos en Jesucristo y recordar que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Así que Dios bendiga a su iglesia y oremos. Padre, glorifícate en nuestras vidas, danos gracia. Gracias por José y su fe. Y gracias por las cosas que podemos aprender de él. Te pido que estas enseñanzas sean de fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Y pedimos por la salvación de nuestros familiares, hermanos, amigos, conocidos. Pedimos, oh Dios, que vengan a Cristo. Estas cosas pedimos en Cristo Jesús. Amén.